Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar esta tarde aquí dispuestos a alabar al Señor, ¿verdad? Ya hemos cantado, hemos hecho memoria de esa muerte del Señor, de ese sufrimiento que Él tuvo en la cruz. Y hemos también orado al Señor, tuvimos la clase en la mañana y hemos estudiado también su palabra. Pero ahora en este momento es para estudiar un poco más de la palabra del Señor y que esa tarde, hermanos, podamos edificarnos, no porque yo esté al frente, sino porque es palabra del Señor. Me gustaría preguntarle a usted esta tarde, ¿cómo vino usted esta tarde a la iglesia? ¿Vino usted con un ánimo grande? ¿Vino desanimado? ¿O vino pensando en dificultades en la vida? ¿O venimos pensando en todo lo que los rodea, en todos los problemas, en todo lo que los afecta como cristianos? ¿Cuál fue la condición como usted vino esta tarde a la iglesia? A mí me gustaría decirle que olvidémonos de todo eso. Olvidémonos de las preocupaciones, olvidémonos de los problemas del mundo. Enfoquémonos en lo que vamos a hablar esta tarde, de lo que Dios dice, no lo que yo digo, lo que vamos a leer en la Escritura. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, esta tarde yo quiero hablar acerca de una palabra que yo sé que muchos, quizás la mayoría, quizás todo el mundo pasa en eso en la vida. Y quiero hablar de la palabra el desánimo. Me gustaría que levantara la mano usted si alguna vez usted no ha estado desanimado en su vida. ¿Quién no ha estado desanimado en su vida? ¿Quién ha estado desanimado en la vida? ¿Solo 3 han estado desanimados en la vida? Hermanos, yo le aseguro que usted en algún momento de su vida, usted ha caído en esa condición del desánimo. Y por muchas razones, hermanos. Puede ser por una enfermedad, puede ser por el trabajo, el compañero lo trató mal. En la escuela mi compañero me trató mal. El profesor me regañó porque no hice la tarea. En la universidad. Donde quiera que nosotros vamos y estamos rodeados, hermanos, de las cosas del mundo, podemos caer en esa condición en ese momento, desanimarnos por cualquier cosa. Pero ahora vengamos y traigamos eso nosotros a la iglesia, hermanos. Si alguna vez usted se ha sentido desanimado, desanimada, yo le aseguro que muchos, si yo le dijera, levante la mano, yo le aseguro que muchos de ustedes, y yo me incluyo ahí, usted levantaría la mano porque tal vez ha llegado a esa condición, ese momento. Entonces, hermano, yo quiero que abra la escritura en su Biblia y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Ese va a ser donde vamos a enfocarlos en esta tarde y vamos a hablar acerca, hermanos, del desánimo. Y nosotros aquí encontramos, hermanos, quién escribe esta carta y a quién se la envía. Pero déjeme decirle, usted sabe más o menos quién era Pablo antes de no ser cristiano, antes de no ser transformado por el Señor. Era una persona que era muy fiel y él perseguía a los cristianos y se enfocaba en encarcelar a todo aquel que quería hacer la voluntad del Señor. Pero cuando el Señor viene y lo transforma, es un instrumento útil para el Señor. Y si usted lee 2 Timoteo capítulo 1, versículo 11, ahí dice que Pablo dice que él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ese fue el propósito del Señor por el cual Dios transforma la vida de Pablo para que fuera una persona muy servicial en el ministerio de la iglesia.
Entonces, hermano, yo quiero que hablemos de esto, de este pasaje que encontramos aquí, desde el versículo 1 hasta el 14. Pero si nosotros leemos dónde estaba Timoteo cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba encarcelado. Miren la condición donde Pablo se encontraba, y dice que Timoteo estaba administrando una iglesia en Éfeso. Si usted lee el capítulo 3 de 1 Timoteo, ahí dice, en el versículo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Le dice Pablo, ahí Timoteo se había quedado en la iglesia de Éfeso pastoreando a esta iglesia. Pero cuando Pablo escribe esta carta, hermanos, Pablo está encarcelado. Y le manda esas palabras de ánimo a Timoteo, porque Pablo se dio cuenta de que Timoteo estaba pasando por una condición muy difícil. Estaba teniendo dificultades en administrar aquella iglesia. Pero leamos, hermanos, dice, y cómo Pablo comienza a hablarle a Timoteo en la carta. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Y sigue diciendo Pablo, doy gracias a Dios al cual sirvo, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Acordémonos, hermanos, que Timoteo había sido como un hijo para Pablo en la fe. Así lo consideraba Pablo a Timoteo. Entonces, yo le dice Pablo, oro de noche y día para que tú estés bien. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto oramos nosotros por los hermanos de la iglesia? Eso es muy importante, hermanos, que oremos los unos por los otros. Cuando un hermano se enferma, pide petición por una enfermedad, por un problema, es bien importante que nosotros oremos los unos por los otros. Pablo dice que él oraba noche y día por Timoteo. ¿Por qué también lo hacía Pablo? Porque sabía la responsabilidad que Timoteo tenía. Entonces el versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, le dice Pablo. Mire qué bonito cómo Pablo introduce esta carta a Timoteo. Y el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Alguien de esta iglesia se llama Loida o Eunice? No hay nadie que se llame así, ¿verdad? Pero mire, hermanos, mire cómo Timoteo desde joven dice que la abuela, la mamá, lo habían instruido a él en esa fe del Señor, en la enseñanza de la Escritura. O sea, Timoteo, hermanos, era un hombre muy temeroso a los ojos de Dios. Pero miren lo que ya entremos nosotros en lo que Pablo le está diciendo, que es lo que Timoteo quiere hacer. Versículo 6. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Quiero que avives ese espíritu, que avives el fuego, aquel fuego que ardía cuando tú recibiste al Señor. No quiero que lo apagues. Muchas veces, hermanos, nosotros nos puede pasar igual. Podemos sentirnos desanimados.
y con el Espíritu, ese Espíritu que Dios depositó en nosotros cuando fuimos bautizados. Entonces Pablo le está diciendo, aviva ese fuego, no te desanimes, no te rindas, le dice Pablo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no te rindas. Tú tienes que continuar con el ministerio que se te fue dado. ¿Era fácil para Timoteo estar al frente de una iglesia? Y la experiencia de Pablo le estaba diciendo a Timoteo qué era lo que debía de hacer. Pero yo me imagino, hermanos, cómo Timoteo se habrá sentido cuando leyó esta carta. Pablo, ¿cómo supiste lo que yo estaba pasando? ¿Cómo te diste cuenta que yo estoy pasando por esta gran situación? Pablo le dice, no olvides lo que fue depositado en ti. Timoteo, hermanos, se estaba desanimando. ¿Se ha desanimado alguna vez usted en el cristianismo? ¿Se ha sentido usted que no tiene sentido venir a la iglesia? Pero déjeme decirle que quien pone todas esas dudas, esos malos pensamientos es Satanás, hermanos. Si nosotros dejamos de venir un domingo a la iglesia y luego el siguiente domingo, no venimos, yo le aseguro que cada vez que usted ya no viene, va sintiendo menos deseos de venir. Porque es así como Satanás trabaja, hermanos. No apagues ese espíritu que se te depositó, le dijo Pablo. Pero entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros mantener ese espíritu ardiendo? Quizás en algún momento, cuando nosotros leemos la Escritura, nos sentimos el mismo sabor a aquellos versículos, el mismo objetivo, aquello que a nosotros nos daba un aliento. Que leemos la Escritura y a veces lo sentimos que no tienen ningún significado. O comenzamos nosotros quizás a dudar de las promesas del Señor. ¿Y quién es que pone todo eso en nuestra mente? Es Satanás. Pablo le dice a Timoteo, aviva ese fuego que está en ti. No dejes que se te apague. Pero entonces, ¿cómo debemos nosotros avivar ese fuego, hermanos? Debemos de volver a lo mismo, así como cuando sentíamos ese deseo de escuchar la palabra del Señor, sentíamos ese deseo de arrodillarnos al Señor, de leer la Escritura. Ese mismo deseo debe de estar siempre en nosotros, hermanos. No sentirnos desanimados. Cuando Noé predicaba, hermanos, que iba a haber un diluvio, ¿qué le decían a Noé? Tú estás loco. ¿Cómo va a ser que va a llover y se va a inundar el mundo en agua? ¿Alguna vez quizás a usted le han dicho, por ser cristiano o porque usted le habla a una persona de Cristo, le va a decir, eso es para los que no tienen nada que hacer? Eso es para aquellos que tienen el domingo libre. O incluso quizás le pueden decir, tú estás loco, así como le decían a Noé. Sin embargo, hermanos, Noé no se desanimaba y continuó el plan de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Nunca desanimarnos. Continuar en las promesas del Señor, porque dice que las promesas del Señor son fieles. Y un día, hermanos, esas promesas se van a cumplir. Algunas ya se cumplieron y otras todavía no. Pero la más grande promesa, hermanos, es aquella que dice que el Señor se fue y preparó un lugar para nosotros, para donde Él esté, también nosotros estemos con Él. ¿Quiere usted estar con el Señor? Pablo decía,
Para mí, decía Pablo, el morir es ganancia. Pero si me quedo así, si estoy aquí todavía, estaré para el servicio del Señor. Entonces, es importante, hermanos, el no caer en el desánimo. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No debemos de dejar, hermanos, que ese espíritu que nosotros que desvanezca, que sea más débil. Tenemos que sentirnos fortalecidos por la palabra del Señor. Una persona desanimada, hermanos, tiene pensamientos que no tienen sentido. Puede decir, Dios no existe, las promesas del Señor no se van a cumplir. O entra en depresión, hermanos, dice, los hermanos ni me toman en cuenta, no me ven. Hay muchas cosas, hermanos, por las cuales nosotros los podemos desanimar. Pero Pablo insistía a Timoteo y le dice, no apagues ese fuego que hay en ti. Una persona desanimada, hermanos, pierde el gozo de servir al Señor. Y eso nos puede pasar a nosotros si los desanimamos. Puede perder el gozo de servir al Señor, siente que ya no vale la pena hacer la voluntad de Dios. Una persona desanimada, hermanos, pierde la visión. Hoy en la mañana el hermano Raúl III estaba hablando del estudio acerca de Jonás. Cuando Jonás se fue, hermanos, le dijo a Dios, yo sabía que no ibas a destruir a la iglesia, a la ciudad de Nínive. Dice que estaba sentado, renegando, que hasta deseó la muerte. Me imagino que Jonás estaba desanimado viendo que él había ido a hacer el trabajo que Dios le había mandado, porque él quería que Dios destruyera la ciudad. Pero la misericordia de Dios, hermanos, fue grande con ellos por el arrepentimiento. También Jonás, hermanos, cuando desobedeció ir a lo que Dios le estaba pidiendo, predicó 2 veces. Cuando lo tiraron del barco y los que iban con él se dieron cuenta que había un Dios al que él servía, un Dios que era vivo, no como el que ellos tenían. Entonces es bien importante, hermanos, cómo Dios trabaja los propósitos de Dios, cómo es que Él tiene esos propósitos, que a veces nosotros no los entendemos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire cómo Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de que los acobardemos. Dios nos ha dado un espíritu de que nosotros podemos continuar, que nosotros podemos romper cualquier barrera que sea difícil en nuestra vida. Dios, le dice Pablo, no nos ha dado un espíritu para que seamos cobardes. Sino que nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio. Entonces, en pocas palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Dios te ama, Timoteo, debes de continuar. Yo te amo, le dice a Pablo a Timoteo, y Dios te ama. Todos los que somos cristianos te amamos. Dios nos ha dado amor a nosotros. Ese amor tan grande, hermanos, que nosotros no merecíamos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no te acobardes, no tires la toalla, no pienses en quedarte ahí, debes de continuar.
Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermano, dominio propio es una vida disciplinada, una vida de orden. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una vida, un dominio propio, una vida disciplinada, Dios nos bendice y los cuida y nos protege y los da, hermanos, ese amor que nosotros necesitamos. Pablo le dice, Dios te ama, no te puedes quedar ahí. Una de las cosas, hermanos, que había el problema en la iglesia cuando estaba Timoteo pastoreando era que había muchos que querían cambiar la forma de la doctrina. Y cuando usted conoce la doctrina de la iglesia, usted sabe lo que ha creído. Usted sabe el fundamento de cómo usted ha sido instruido. Entonces es importante, hermanos, que los mantengamos con ese fuego, con ese espíritu, que no dejemos que sentirnos nosotros desanimados en ningún momento. Por tanto, no te avergüences, le dice Pablo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio, no te avergüences de predicar la palabra del Señor, no te avergüences de administrar a esta iglesia, no te avergüences de enseñarles la doctrina de la iglesia, no te avergüences de decirles la verdad, porque eso es lo que Dios quiere, le dice Pablo a Timoteo. No te des por vencido. Muchas veces nos sentimos vencidos, hermanos. Pero sabe que si nosotros leemos la Escritura, tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde hay muchos siervos que ellos pasaron por grandes dificultades y nunca se dieron por vencidos. Y a mí tanto que me encanta, hermanos, la vida de Job, cuando él fue destruido por el plan de Satanás, por aquello que Satanás le pidió a Dios que quería tocarle su alma. Pero Dios le dijo, le puedes quitar todo lo que tiene, le dijo, pero no le toques su alma. Y usted ya ha leído la historia muchas veces, cómo Satanás, hermanos, comienza a destruir todo lo que Job tenía. Pero en ningún momento nosotros encontramos de que Job se sintió, hermanos, vencido por Satanás o vencido por todo lo que le estaba sucediendo a él en su vida. Sino que al final Job dijo, Dios quitó y Dios dio. Sea el nombre de Dios bendito. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener, hermanos, como cristianos. Nunca desanimarnos, no importa las circunstancias de nuestra vida. No importan las dificultades de nuestra vida. Porque nada, hermanos, de lo que Dios nos tiene preparado a nosotros se compara a lo del mundo. Nada de lo que está aquí en el mundo se compara a lo que Dios nos tiene preparado a nosotros. Y tenemos, hermanos, que tener esa fe genuina para que podamos cada día sentir nosotros fortalecidos por el Señor. El salmista David en Salmo 51:10 decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11 dice, no echéis de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12 dice, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, hermano, sabía a quién había creído.
Y le decía, vuelve ese gozo a mi vida. Dame ese espíritu. Fortaléceme ese espíritu. Entonces, hermanos, es bien importante que no nos desanimemos, no importan las circunstancias que tengamos en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros vencer el desánimo? Podemos vencer el desánimo, hermanos, recordando a quién estamos sirviendo. Vencemos el desánimo cuando hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Restauramos la oración con el Señor, una comunicación personal con Él. Así podemos vencer nosotros el desánimo. Deberemos recuperar la relación con Dios si lo sentimos de que estamos desanimados, si sentimos que ese espíritu no es ese mismo gozo que sentimos cuando los bautizamos. Debemos reactivarlos, hermanos, y tratar de seguir y volver a sentir ese gozo. Cuando aumentamos el tiempo con Dios, es cuando nosotros los sentimos menos desanimados. Cuando es importante, hermanos, mantenernos firmes siempre en el Señor. Pablo decía, yo prosigo al blanco. Lo demás, decía Pablo, lo tengo por basura. Para mí, Pablo decía, lo demás no me sirve. Yo siempre voy a estar buscando a Jesús. Entonces, hermanos, ¿cuál es la condición de nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros espiritualmente en nuestra vida? ¿Siente usted que tiene ese mismo gozo como cuando recibió al Señor? Si usted siente aún más ese gozo cuando recibió al Señor, gloria a Dios. Pero si usted siente que ese espíritu, que ese gozo se ha alejado de nuestra vida, si usted siente que no siente ese mismo gozo, pidámoslo a Dios. Y yo le aseguro que Dios os dará a nosotros lo que pedimos. Entonces, Pablo, hermanos, le seguía diciendo a Timoteo, en el versículo 9 dice, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Imagínense cómo Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y el versículo 10 le dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo le está diciendo, nosotros tenemos la oportunidad hoy de ser inmortales, porque tenemos al Señor, Él los sacó de las tinieblas a la luz. Entonces Pablo le estaba diciendo muchas cosas a Timoteo. No te desanimes, no apagues el fuego en ti. Dios te ama, no te acobardes. Y le está diciendo también cómo hemos sido transformados de las tinieblas a la luz. Y le dice, porque Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo le dice a Timoteo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que Dios guardará ese depósito para aquel día. ¿Quiere usted que ese depósito esté guardado para usted para aquel día? ¿Quiere usted que su espacio esté guardado en el libro de la vida para aquel día cuando el Señor venga? Hermanos, estamos hablando del desánimo y usted los veo desanimados.
Hermano, Dios nos está diciendo que no debemos de desanimarnos. Mire usted un boxeador cuando agarra los guantes, hermano. Nunca usted lo va a ver que en el momento de pelea está con los guantes abajo. Siempre los tiene listos para pelear. Pero entonces, hermano, ¿qué nos pasa si nosotros nos desanimamos como cristianos? Si desanimamos la vida cristiana. Dios no quiere eso. Esta carta que Pablo escribió a Timoteo, no crea que la dejaron acá solamente porque sí. Esta carta, hermano, nos da un mensaje a nosotros. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le sigue diciendo a Timoteo que debe de guardar ese gozo. Entonces, hermano, mi consejo esta tarde es, y no el consejo mío, el consejo de la Escritura, es que no nos desanimemos. Sigamos adelante, porque nuestro galardón, hermanos, es grande. Y Satanás, hermano, es astuto para poner dudas en nuestra mente. Pero si nosotros nos ponemos en oración y esa comunión personal con Dios, yo le aseguro de que las cosas van a ser mucho mejor en nuestra vida. Yo prosigo al blanco, dice Pablo. Filipenses 3:13 dice, hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo me olvido de lo que está quedando atrás, dice Pablo, pero me extiendo a lo que está adelante. Y eso que está adelante, hermanos, es la salvación que gratuitamente Dios nos ha prometido a nosotros. Quiero concluir, hermanos. Dios es fiel y Él siempre va a permanecer fiel. Si nosotros nos alejamos, es porque nosotros queremos. Porque Dios siempre está ahí con los brazos extendidos, esperando al que quiere tener esa relación personal con Él. Si usted lee, hermanos, el mismo capítulo aquí, capítulo 2, versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, hermanos, si esta tarde usted quiere recibir al Señor, si usted nunca se ha sido bautizado y quiere comenzar ese proceso de entregarle la vida al Señor, que deposite Dios ese espíritu en su vida, en su corazón, y comenzar esa vida con Él, bien lo puede hacer. Pero si usted ya ha sido bautizado y siente que ese gozo ya no es lo mismo como antes, pidámoselo a Dios. O pase al frente y oramos por usted para que Dios le reanime, le reactive ese gozo, ese fuego que debe de sentir usted, ese calor como cristiano, ese interés, hermanos, en seguir en las cosas del Señor. Así que voy a dejar al hermano que tiene los cantos, si usted lo decide,
lo puede manifestar después quedándose de pie. Que Dios les bendiga, hermanos.